más tiempo. Ok. Vamos a revisar la tarea. Ajá. Ahora sí que todavía la tuya no la reviso, Carlos, porque acabo de ver que ya está. Pero, Josué, ahí en los comentarios de tu demanda, tipo Sí. Cobb Douglas, hijo, cometiste un pequeño error, solo un pequeño error, que fue con los exponentes. Entonces, ¿qué teníamos nosotros de tarea? Teníamos nosotros que era U, ajá, de XY igual a X a la alfa, Y a la beta, sujeto a mi restricción presupuestaria, era ahí PXX más PY por Y, ¿no? Ahora sí ya me voy a saltar ese paso, muchachos. Nosotros sabemos que X, ahora sí que mi X marshalliana va a ser alfa por Y sobre el precio de X y que mi Y marshalliana va a ser beta por I sobre PY. ¿Estamos de acuerdo? Estas demandas son las que voy a sustituir en mi función de utilidad. De manera que mi función de utilidad indirecta ya no la voy a llamar U, muchachos. La voy a llamar B. Ajá. B va a ser mi función de utilidad indirecta, va a ser igual a X a la alfa, es decir, alfa I sobre PX, todo esto a la alfa, por mi Y, que es beta I sobre PY, a la beta. En este caso, muchachos, nosotros, bueno, ya damos por sentado, pero ahora sí que se sabe, en este caso, estamos considerando rendimientos constantes, que alfa más beta es igual a 1 y por lo tanto voy a suponer que beta es igual a 1 menos alfa. ¿Para qué? Para poder hacer mi operación con los exponentes nada más de el ingreso. Voy a poner el ingreso. El ingreso a la alfa por el ingreso a la 1 menos alfa, ¿cuánto me va a dar, muchachos? ¿Cuánto me da? 1. 1, exacto, porque acuérdense que los exponentes cuando se multiplican se suman. Alfa positiva más alfa negativa se vuelven 0 y esto me queda y. ¿Por qué no lo hago con las otras variables, muchachos? Porque si yo desagrego beta, me va a quedar 1 menos alfa. Y si lo multiplico por me va a quedar otro exponente, ¿sí? Es decir, vean, si yo pongo alfa, nada más como ejemplo, por 1 menos alfa, esto está a la alfa y esto está a la 1 menos alfa. ¿Están de acuerdo? Alfa por 1 alfa, esto me daría alfa a la alfa. Y por me daría alfa a la 2 alfa. Todo esto a la 1 menos alfa. ¿Sí me explico? O sea, se va haciendo más grande y no llego a resumir los términos. Entonces, lo que nosotros hacemos, muchachos, es dejar esas variables, esos valores así. ¿Cómo me va a quedar mi función de utilidad indirecta? Mi función de utilidad indirecta va a ser el ingreso que multiplica a alfa, a beta, entre el precio de X, perdón, ahora sí que aquí yo ya estoy haciendo alfa entre el precio de X elevado a la alfa y beta, entre el precio de Y elevado a la 1 menos alfa. ¿Cuál fue el error que cometiste tú, Josué? Que hiciste tu multiplicación si me dejaste alfa a la alfa, Y a la beta, bueno, aquí sería la beta, ¿no? La costumbre de ponerlo como a la beta, ¿ah? Pero ¿qué pasó aquí, hijo? Que no me estabas elevando los precios a estos exponentes también y también los precios Sí, es elevados cierto, al sí. exponente. Sí, Ese tienes fue el razón. único, ajá, ese fue el único error que se te fue aquí. ¿Sí queda claro? Sí, Carlos, ¿sí, hijo? Sí, yo, bueno, hasta ahí voy bien. Nada más que no le puse, beta no lo puse de 1 menos alfa, lo dejé como beta.
¿En dónde? En bueno, a ver, continúe ¿Y y... eso? Ajá, no, el ingreso sí lo dejé así solo, ¿Mm? porque es como si estuviera, como, bueno, lo factoricé, digamos. Y Es que nada no lo más, puedes factorizar así nada más, hijo. ¿Por qué? Porque está elevado un exponente. Aguas con eso. ok, Ujú. ok, a ver, continúe, hasta aquí creo que voy bien. ¿Sí? Órale. ¿Puedo cambiar ya la hojita? Igual, Josué. Sí, Miss. ¿Qué vamos a tener en el segundo ejercicio que nos decía? Bueno, era de unas funciones de mínimos. Entonces vamos a tener que u, x, y es el mínimo de ax, by, Oye, sujeto Miss, a... Mande, hijo. hasta ahí termina el otro, ¿verdad? Sí, hasta ahí terminaba. Híjole, bueno, ya me falló por algo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Quiere que Está me bien. regrese? No, Sí, no, ¿O en no, qué? está sí bien. le podría Sí. regresar tantito. Sí, hijo. Bueno, sí. Ajá. ¿En qué O- te falló, hijo? No, yo decía que así como la observación que me había dado Ujú, de que no estaba elevando, o sea, nada más estaba elevando la alfa y la beta, pero no estaba elevando el PX y el PY. ujú. Entonces, sí, ya vi dónde está el error. ¿Allá? Oiga, profesora, ¿y si yo lo junté, o sea, lo puse como tal, alfa a la alfa, beta a la beta, o sea, multiplicándose pero sin los paréntesis, y eso sobre px a la alfa, py a la beta? Sí que, y también se considera correcto. O sea, tú pusiste alfa, beta, esto elevado a la alfa y a la beta. No, puse alfa a la alfa que Ujú. multiplica a beta a la beta. Así. Es lo mismo, hijo. ¿Sí? Sí. Ah, Pero, ok. ¿qué pasó con los denominadores? Aquí debes de tener px a la alfa, py a la beta. Ah, ok. Nada más que yo no usé los paréntesis. Lo dejé así, así como está, pero sin los paréntesis. ¿También estaría correcto o sí tiene un cambio? Es una multiplicación, hijo, pero lo correcto sí es separar los términos. Más que otra Ah, cosa por ordenamiento matemático. ok. Gracias, profesor. Y ahora sí que es, como dicen, ya saben que las matemáticas son estrictas en ese sentido, o sea, ordena, ¿no? Nada más. Porque si vean, ahora si yo quitara este corchete, me estaría diciendo que y multiplica este, pero y o este por este, o cómo lo hago. Entonces va un ordenamiento. Primero se multiplicarían estos y después se multiplica por el ingreso, ¿no? Ah, ok. Ok, profesora, ¿Sí? gracias. Nada más ahora sí que por ordenamiento matemático. ¿Qué vamos a, ahora sí que vamos a seguir? ¿Ya puedo cambiarle, Carlos? Sí, sí, profesor. ¿Sí? Entonces, ¿qué estábamos viendo? Era esta función. Nosotros sabemos, muchachos, que al ser una función de mínimos es ax igual a by. Entonces, x es igual a by sobre a. Ya teniendo esto y sustituyemos en nuestra función de utilidad, perdón, en nuestra función de utilidad, en nuestra restricción presupuestaria, tenemos que es px por x, que es by sobre a más py por y igual al ingreso. Sacábamos esto es px, b, y, saco factor común para hacerlo ya todo de una vez. A, py por y igual al ingreso. Factorizaba a y que multiplica a pxb más pya entre a igual al ingreso. Despejábamos, y es igual a i a sobre pxb más pya. ¿Estamos de acuerdo? Y de aquí ya sacábamos, muchachos, que x es igual a ib sobre pxb más pya. Esto ya nosotros ya lo habíamos hecho muchas veces. ¿Qué vamos a hacer? Pues sustituirlo en nuestra función de utilidad, muchachos.
Entonces, lo único que tenemos que hacer es que ahora en lugar de llamarlo U, es B, porque es mi función de utilidad indirecta, es el mínimo de A que multiplica X, es decir, A que multiplica a I B sobre PXB más PYA, cierro paréntesis, pongo mi coma, acuérdense, y B que multiplica a I A PXB más PYA. Cierro mi corchete. Si nosotros lo queremos hacer la multiplicación, muchachos, no habría gran diferencia. ¿Qué tendríamos nosotros? Aquí nuestra función de utilidad indirecta, lo que nos va a dar a denotar, y es que fíjense que el mínimo, en este caso, va a ser I, el ingreso I A B, es PXB más PYA, coma. Y este va a ser IAB PXB más PYA. ¿Están de acuerdo que estos dos valores van a ser iguales, muchachos? Entonces ya nos está diciendo el valor de nuestra función de utilidad y las cantidades idóneas que tenemos que consumir. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. ¿Hasta aquí alguna duda? Este sí lo tenías bien. Ese entonces ya está ahí, termina también, ¿no, Miss? Sí, Ok, perfecto. ¿Sí, Carlos? Sí, profesora. ¿Puedo cambiar la hojita o todavía no? Sí, adelante. Sí, Miss. ¿Sí? Y por último, muchachos, teníamos el de U. Ahora sí que nos decía que eran bienes con sustitutos perfectos. Entonces nosotros sabemos que U es AX más BY sujeto a I igual al precio de X por X más el precio de Y por Y. ¿Estamos de acuerdo? Yo ya les había dicho que en este caso nuestra demanda marshalliana iba a ser el ingreso sobre el precio de X y que Y marshalliana iba a ser igual a 0. Aquí, ¿cuál fue ahora sí que el error que te pasó, Josué? Que seguiste considerando a Y. Y si nosotros sustituimos el valor de Y en nuestra función, si nosotros calculamos nuestra función de utilidad indirecta, te va a quedar A, que multiplica el ingreso entre el precio de X, más B, por el valor de tu demanda marshalliana. ¿Y cuánto vale tu demanda marshalliana? 0. Y cualquier número multiplicado por 0. 0. Entonces nada más te iba a quedar, hijo, B es igual a AI sobre el precio de X. Y esta es tu función de utilidad indirecta. Pero sí me salió, Miss. No, revísalo. No, de verdad, mire. De hecho, o sea, sí lo multipliqué por 0 porque pues obviamente todo me da 0. Pero No, me dio sacó factor, esto sí lo hizo, pero hasta sacó factor común de los precios y no sé qué tanto hizo. Sí, cierto. ¿Ya vio? Bueno, pero. Digo, oiga, Miss, pero por ejemplo me quedó I por A sobre PX. Está bien también, ¿no? Sí, ese está bien, pero para que vea que se le fue un término. Sí, ok, Miss. Oiga, ¿Sí? profesora, a mí con este me surgió una duda. Dígame, hijo. Es que estaba yo checando, bueno, cuando terminé la tarea, pues siempre la reviso con los apuntes para ver si voy bien o me equivoqué. Y en los apuntes de la clase pasada estaba revisando que lo puso, bueno, no sé si a lo mejor no lo entendí, pero está al revés. Por ejemplo, pone que a ver, deje ver si puedo abrir la de esa para. A ver, lo dejo compartir, espéreme tantito.
A ver, déjeme ver dónde está la... A ver. Le voy a pasar el control, o no sé si lo tenga, ceder control, déjeme ver. Ay, qué cosa no me ve. Creo que si le pongo aquí compartir, A Creo ver que si... tienes que solicitar el control. sí se ve mi Ahí está. pantalla. Sí, ya la veo, Ah, hijo, sí. Ajá. Bueno, es que no sé si sea exactamente igual, pero por ejemplo, aquí pone que es PXU, que vendría siendo como el ingreso, No, hijo, esas son diferentes. son diferentes. Estas que usted me está señalando, hijo, se conocen como funciones de utilidad compensadas. Ajá. O minimización del gasto. Aquí lo que tú estás haciendo es considerar la U constante. Sí, o sea, no es el ingreso, hijo, es la función de utilidad. Estas son otro tipo de demandas. Ah, ok. Ah, entonces ahí fue Es- error mío. sí, estas son demandas hicksianas, por eso tienes XH. Ajá. Si te das cuenta, tenemos los criterios de elección, sí, pero está sustituyendo en la función de gasto, hijo. Ajá. Estás sacando el gasto mínimo. Ujú. Y en las Ah, otras ok. estás maximizando la utilidad. Ah, ok. Porque sí me había salido el mismo resultado que usted puso, me salió igual, pero cuando chequé, yo no leí y entonces dije, no, a lo mejor estoy mal. Pero bueno, entonces está mal, pero estaba bien. ¿Está bien? Sí, exacto. Sí, yo entiendo lo que me dice, hijo. Ah, ok. Bueno, si quiere dejo de compartir. Gracias, profesora, por la duda. No, no, ¿de qué, hijo? Pues de eso se trata, que ustedes vean en dónde se atoran, qué corregimos, en dónde tienen dudas para que ya, miren, ya vamos a ver el tema de ecuación de Slosky, o sea, vamos súper bien. ¿Por qué? Estamos hoy ya viernes 19. Tenemos toda la semana del 22, la clase del 22, la clase del 25 y la clase del 29 para ver la ecuación de Slosky. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4 clases. Y el viernes 3 daríamos nuestro repaso, suponiendo, así que vamos a ponerlo así, vamos a suponer que nuestro examen fuera el martes 7 de julio. Ajá. ¿Ya cuántas clases tuvimos de repaso? Si se los dejan para el viernes, tenemos otra clase más de repaso, ¿no? Entonces Ok, no profesora. se está súper preocupe. bien. Sí, entonces depende de la fecha, pero ustedes tranquilos. Ujú. Entonces, vamos a continuar, muchachos. Es lo bueno de que sean dos, vamos rápido. Ahora, Sí, la verdad es que sí. sí, siendo dos es que es mucho más rápido. Esa es la ventaja de ahora sí de nuestra carrera en ese sentido, de que pues al ser tan poquitos alumnos, pues podemos ir más rápido, más lento, hasta a lo mejor les digo una clase o dos. Vamos a irnos pues ahora sí hasta las 6, ¿no? O al cuarto, ¿no? Pero avanzamos rápido. Ahora, ¿por qué es importante, muchachos, que nosotros sepamos tanto calcular función de utilidad indirecta como demandas, o funciones de utilidad indirecta, funciones de utilidad compensada, muchachos? Ajá, y lo que son las demandas marshallianas y las demandas hicksianas, porque esto nos da el problema de la dualidad, o no es el problema, esto da pie a la dualidad del consumo. Ajá. Esto viene en su libro de microeconomía de Nicholson. ¿Qué nos dice este problema de la dualidad del consumo? Cuando nosotros maximiza, ujú, esto va a darnos esta siguiente tabla. Vamos a tener si nosotros maximizamos U de XY, pensando en nuestra función de utilidad, va a estar sujeta a el ingreso, que es el precio de X más el precio de Y por Y. Ujú. Y aquí vamos a tener la función de utilidad, esto nos va a dar de pie, la función de utilidad indirecta. Ujú. Y aquí tenemos que U asterisco es igual a B, PX, en función de PX, PY y el ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me dice esto. Y a partir de esto, muchachos, nosotros obtenemos lo que se conoce como la identidad de Roy. A partir de esto estudiamos lo que es la dualidad del consumo y lo vamos a calcular, muchachos, a partir de X marshalliana, en función de la demanda de X
del precio de X, del precio de Y, del ingreso, eso es lo que me dice mi demanda marshalliana, muchachos, y que esta va a ser la derivada de mi función de utilidad indirecta con respecto, déjenme lo hago un poquito más a la izquierda, esto es negativo, es menos la derivada de la función de utilidad indirecta entre la derivada de Px entre la derivada de la función indirecta con respecto a y. Si yo tuviera una función de utilidad indirecta, muchachos, y hago esto, yo voy a encontrar mi demanda marshalliana. Esa es la dualidad del consumo. Y a partir de esto, muchachos, ahorita lo quiero poner a la misma altura. Déjenme lo borro y lo hago mejor. Ajá. A partir de esto, nosotros vamos a tener lo que es la dualidad del consumo, muchachos. Es decir, por un lado maximizo, de este lado estoy maximizando, de este lado voy a minimizar. ¿Por qué? Porque si yo tengo una función de gasto, E de XY sujeto a una función de utilidad U de XY, donde acuérdense, la utilidad con barra o U testada, muchachos, eso nos da una función de utilidad constante. Vamos a tener que la función de gasto va a ser E asterisco sujeta a en función del precio de X, el precio de Y de la utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo están en función de los precios. Aquí la función de utilidad indirecta está en función de los precios y del ingreso. La función del gasto, Carlos, que era lo que me preguntabas hace ratito, está en función de los precios, pero de la utilidad indirecta. Y a partir de esto vamos a encontrar lo que es el lema de Shepard. Y esto nos va a dar pie a la demanda hicksiana, es decir, XH va a ser HX, va a estar en función del precio de X, del precio de Y, de la utilidad. Y esto se va a obtener derivando la función de gasto con respecto al precio de X, muchachos. Esta es la dualidad del consumo, que por un lado, mientras yo estoy maximizando, por el otro lado estoy minimizando. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Ok. Cópienlo, chamacos feos. Listo. ¿Ya? Tú me dices cuando ya, Carlos. Sí, profesora, un momento. Ya, profesora, gracias. ¿Ya? Ok, muchachos. ¿Qué vamos a hacer?
Voy a empezar con la demanda hicksiana, ajá, y con la función de gasto para ver el lema de Shepard, ¿no? Entonces, perdón, es hacia adelante. Así que lo voy a poner con texto. Dice, demanda. Esto, muchachos, literal, yo lo saqué. Ahora sí que yo no invento las ecuaciones ni nada. Esto ustedes si tienen alguna duda, si lo quieren revisar más a detalle, viene el libro de del Nicholson, el de teoría microeconómica. Ajá. Ahora sí que yo lo que hago es súper del resumen, del resumen, del resumen, del resumen, hacer mis notas. Porque yo no inventé la teoría microeconómica, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? La demanda hicksiana y la función de gasto que establecen. Vamos a tener lo siguiente, dice, el cambio, ahora sí que ahorita pongo la ecuación, el cambio de la función de gasto, coma, cuando varía el precio de la mercancía X, coma, es la demanda compensada por la mercancía X. Eso es lo que estoy obteniendo. ¿Cómo voy a establecer esto, muchachos? Esto lo voy a establecer a partir de mi siguiente derivada, me dice. Si tú tienes la derivada de la función de gasto, en función del precio, perdón, déjenme lo hago bien, en función del precio y de la utilidad constante, y esta la derivamos, muchachos, con respecto al precio de esa mercancía, entonces nosotros vamos a obtener la X, así que X hicksiana, muchachos, en función del precio y de la utilidad. Eso es lo que me está diciendo. Vamos a partir de lo siguiente, pues así que voy a poner mi ejemplo. Voy a considerar, muchachos, mi función del gasto. Cuando hicimos el de la tipo CES, voy a poner esa función, voy a partir de esa. Ahora sí que voy a empezar al revés. Voy a suponer, muchachos, que mi función de gasto va a ser la siguiente. U con barra, es decir, utilidad constante, por el precio de X a la ρ menos 1, más PY, ρ menos 1, ρ menos 1 sobre ρ. Yo quiero conocer, muchachos, lo que sería mi demanda hicksiana. Vamos a suponer que parto de esto, que me proporcionan esto. Y te dicen, conoce las demandas compensadas. ¿Cuánto variaría la demanda del bien considerando este nivel de utilidad y este nivel de precios? ¿Cuál sería? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es seguir este procedimiento. Voy a derivar esta función con respecto al precio de X, es decir, voy a derivar E con respecto al precio de X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es regla de la cadena. Este está, mi exponente lo paso para acá. Entonces voy a tener U constante por ρ menos 1 sobre ρ, por todo de este paréntesis, ¿no? Px a la ρ menos 1 más Py ρ menos 1 a la ρ menos 1 sobre ρ menos 1. Ahí está. Ese es mi primer término. Y es regla de la cadena, muchachos. Entonces, me falta la derivada del paréntesis con respecto al precio de X, es decir, con respecto a esto. Entonces sería por todo eso, ρ sobre ρ menos, perdón, ρ sobre ρ menos 1. Aquí me puse un menos de más, así que perdón. Este menos no va. Ρ menos 1
Px, ajá, Rho, Rho menos 1, menos 1. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Voy a hacer la operación de mis exponentes para ver cuánto nos va a quedar. De los exponentes, ¿qué vamos a tener, muchachos? Si yo tengo que Rho menos 1 menos 1 sobre Rho, esto va a ser igual a sacar factor común, Rho menos 1 menos Rho. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Positivo, negativo. Y esto me da menos 1 sobre Rho. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es Sí, de profesora. este exponente. Bien. Ajá. ¿Y qué voy a hacer, muchachos? Fíjense. Ahora sí, como dicen, vamos a empezar. Algo estoy haciendo mal. Ya, ok. Vamos a empezar. Ahora sí, tal cual. Rho que divide y Rho que multiplica. Se vuelven la unidad. Rho menos 1 que multiplica y Rho menos 1 que divide. La La unidad. unidad. ¿Qué vamos a tener de esto? Ah, me faltó el exponente de aquí, muchachos. Perdón, si me falta un exponente. Rho sobre Rho menos 1 menos 1. Esto nos va a dar Rho menos 1, Rho menos 1. Negativo, positivo, negativo y este se vuelve positivo. Menos por menos, más. Entonces nos queda 1 sobre Rho menos 1. ¿Qué vamos a tener? Ahora sí, muchachos, voy a empezar a hacer mis operaciones. ¿Ya cómo me va a quedar esto? U constante, ¿están de acuerdo? Por este, Px, Rho, Rho menos 1, más Py, Rho, Rho menos 1 a la 1, a la menos 1 sobre Rho por este de aquí, que es Px, a la 1, perdón, a la 1 sobre Rho menos 1. Este es mi resultado de mi derivada, muchachos, de con respecto a x. Si yo sigo el mismo procedimiento, muchachos, y acomodo todo bien bonito, me está diciendo que x hicksiana, mi xh, que es esta derivada, va a ser, ¿están de acuerdo que menos 1 entre rho me indica que va en el denominador? Sí. Entonces voy a tener px, rho, rho menos 1, más py, rho, rho menos 1, a la 1 sobre rho, por la función de utilidad constante, px 1 sobre rho menos 1. Si pueden, háganme favor de revisar sus apuntes de demandas hicksianas cuando hicimos la función CES y me dicen si esto no les da. Les tiene que dar esto de aquí, muchachos. Ustedes díganme si les da o no les da. Revísenlo. Sí, 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 me ¿Sí? da. Sí, sí, da igual. Sí, da igual. Entonces, esta es otra manera de encontrar. Vamos a suponer, muchachos, que no les dieran esas ecuaciones. Bueno, a partir de lo que es este procedimiento, también ustedes pueden calcular demandas hicksianas y ahorita vemos lo de las demandas marshallianas. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Órale, pues. Ahorita seguimos. Cópienlo y me dicen cuando pueda cambiar.
Listo, miss. ¿Listo? ¿Tú, Listo, Carlos? profesora. Sí, Ok. adelante. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto es de la demanda egipciana. ¿Qué vamos a tener con la identidad de Roy? Ujú. Perdón, esa es la identidad de Roy. ¿Qué vamos a hacer? El lema es de Shepard. Ahora no, esta es la identidad de Roy. Estoy confundida, ya lo estoy. ¿Sí le puse? A ver, déjenme ver. Atrás, atrás. Y función de gasto. Y muchachos, ajá. Aquí me pasó ponerles que esto es la identidad de Roy, perdón. Esto, muchachos, es lo que nosotros vamos a conocer en términos de microeconomía como identidad de Roy. Se me pasó ponérselos. Ujú. Esta es mi identidad de Roy. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver lo de la identidad de Roy. Ya le estoy poniendo nombres que no son. El lema de Shepard, perdón. Ya la Miss ya está confundiendo economistas. Este es el lema de Shepard y ahora vamos a ver la identidad de Roy. Perdón, muchachos. Es que vamos a tener con otro color. Vamos a tener la demanda marshalliana, la identidad de Roy. ¿Qué nos va a decir muchachos? Ahora sí que este supuesto dice, si la función de utilidad, inversa, la función de utilidad inversa es diferenciable en términos, muchachos, con respecto al precio y al ingreso y la derivada de esa función, ahora sí me salgo de aquí, muchachos, y la derivada de esa función, es decir, la derivada de U con respecto, muchachos, a J, vamos a dejarlo así, es mayor a 0, muchachos, entonces lo que nosotros vamos a tener es que X va a estar en función del precio, del ingreso, y esto va a ser, ojo, negativo con respecto a los precios entre la derivada de la función de utilidad indirecta con respecto al ingreso. Y esto, muchachos, nos va a dar nuestra X marshalliana y esto es a lo que se conoce como la identidad de Roy. Esa es la dualidad del consumo, que si nosotros maximizábamos, también podemos partir de estas identidades. ¿Qué vamos a tener? Vamos a suponer, muchachos, que a nosotros nos dan nuestra función de utilidad indirecta en términos de las S. Voy a tener B, ya no le estoy poniendo U, muchachos. B es igual al ingreso que multiplica a PX a la ρ sobre ρ menos 1 más PY ρ sobre ρ menos 1, todo esto elevado a la 1 menos ρ sobre ρ. Vamos a hacerlo por partes. Me dice, primero calculan la derivada de la función de utilidad indirecta con respecto a P. Lo vamos a hacer con respecto a PX por convencionalismo. ¿Estamos de acuerdo? La derivada de B con respecto al precio de PX. Esto nos va a dar, muchachos, I por 1 menos ρ sobre ρ que multiplica a PX ρ menos 1 más PY ρ menos 1, 1 menos ρ entre ρ menos 1. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Va la derivada del paréntesis, es decir, ρ
rho menos 1, que multiplica al precio de X elevado a la rho sobre rho menos 1 menos 1. Y tal cual, rho que multiplica, rho que divide, rho que multiplicas, esto se vuelve la unidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con mis exponentes, muchachos? ¿Están de acuerdo que de este primer exponente me va a quedar 1 menos rho sobre rho menos 1? Esto me va a dar 1 menos rho sobre rho. Y esto es 1 menos 2 rho sobre rho. De este exponente, muchachos, rho sobre rho menos 1 es rho menos 1, rho menos rho 1. Y esto nos va a quedar 1 sobre rho menos 1. De manera que nuestra primer derivada, muchachos, va a ser I, que multiplica al precio de X, rho menos 1, más PY, rho menos 1, por 1 menos 2 rho sobre rho por PX 1 sobre rho menos 1. ¿Sí, muchachos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesora. Sí, ¿Sí? Ok. Me espero ahí tantito y cópienle. Sí, por favor, gracias. sí, por favor. Listo, profesora. ¿Ya también, Josué? Espérame, ya me falta Sí, la última. no, tranquilo, nada, tranquilo. Listo, mi. Ujú. Ok, muchachos, aquí va nada más el primer término de nuestra identidad de ROI. Si se dan cuenta, solamente estoy derivando mi función de utilidad indirecta con respecto al precio. Me falta derivar mi función de utilidad indirecta con respecto al ingreso. Entonces, por así que voy a cambiar de hojita, muchachos. ¿Qué voy a tener? Voy a tener ahora la derivada de B con respecto al ingreso. Ajá. Considerando nuestra función de utilidad indirecta, muchachos, pues esto es más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí me regreso tantito, muchachos. Solamente tengo que derivar con respecto al ingreso y la derivada con respecto al ingreso es. Si yo derivo esto con respecto al ingreso, ¿cuánto me va a dar, muchachos? ¿Cuál es la derivada de I?
Cero. ¿Cómo que 0? Digo, A ver, fíjense bien. Deriva esta, Josué, con respecto a I. Es 1. 1. Exacto, 1. Y 1 por todo esto es me, igual. me queda exactamente. Acuérdense, muchachos, cuando es una multiplicación, no es de que, esto ya no lo tomo en cuenta. Es una, aquí yo tengo la unidad. La voy a anotar. Déjenmela. Copio. Sí, pasa igual, ¿no? Cuando es multiplicación. Sigo. No que pase igual, sino que cuando nosotros derivamos, muchachos, y luego se les olvida, ya a veces lo hacen en automático, pero no, lo voy a poner con amarillo. Acuérdense que está ahí, está elevado a la unidad, muchachos. Cuando nos enseñan nuestras técnicas, ahora sí que nuestras reglas de derivación, muchachos, esta unidad, ¿qué nos dice la regla de derivación? X, la derivada es n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí me quedaría 1. Yo dejaría mi I a la n, a la 1, menos 1. Y 1 menos 1 nos da 0. Cualquier variable elevada a la 0, muchachos, nos da la unidad. Por lo tanto, yo tengo 1. Y ese 1, muchachos, va a multiplicar a todo esto. ¿Sí queda claro? Acuérdense de eso. Yo sé que me dicen, ay, mis sí no lo sabemos. Pero no, en los exámenes se les olvida. Y ya agarran y dicen, es 0, y ya ni lo ponen. O dan por enterado que 1 no se pone o no sé qué hacen. Pero en el examen se les olvida y hasta ponen 0. Entonces, acuérdense de eso. De manera, muchachos, que nuestra derivada de b con respecto al ingreso va a ser, ahora sí que, solamente lo de mi de mi corchete, px a la rho sobre rho menos 1 más py rho sobre rho menos 1 por 1 menos rho sobre rho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos dice la identidad de Shepard? Que nuestra demanda marshalliana, muchachos, va a ser igual a menos la derivada de b, perdón, de b, déjenme lo hago, me parece y. La derivada de b con respecto al precio de X entre la derivada de la función de utilidad indirecta con respecto al ingreso. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Voy a ir por esta de aquí. Esta es la que necesito, ¿no? Aquí está mi derivada de B con respecto al ingreso. La voy a poner aquí. Voy a seguir. La voy a dividir, muchachos, entre la derivada de I, de B con respecto a I. ¿Estamos de acuerdo? Estoy haciendo lo que me dice mi identidad de Roy, muchachos. Identidad de Roy, mi lema de Shepard, les digo que ya no sé ni qué hago. Ahí está. Y literal, muchachos, esto es cuestión de álgebra, no es cálculo, no es nada difícil, no es nada del otro mundo. Simplemente es seguir lo que sabemos, ¿no? Me dice mi identidad de Roy, entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Fíjense, aquí yo tengo el ingreso. ¿El ingreso tengo con quién dividirlo, muchachos? ¿Sí o no? No. Entonces, dejo mi I. El precio de X, ahorita me voy con esto. ¿El precio de X tengo con quién dividirlo, sí o no? No, tampoco. No. Entonces lo mantengo. Px 1 a la rho menos 1. Pero, ¿están de acuerdo que este de aquí y este de aquí son iguales? Sí, nada más cambia el exponente, ¿no? Exacto. La única diferencia entre mi numerador y mi denominador son mis exponentes. Cuando los exponentes se dividen, muchachos, ¿qué hago? Se suman, se restan, se multiplican, se dividen, ¿qué les hago? Se restan. Entonces yo voy a tener 1 menos 2 rho sobre rho menos 1 menos rho sobre rho.
¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Están de acuerdo que el denominador, perdón, en ambos casos es el mismo? Sí, pasa igual. Sí. Pasa igual, rho. Y esto me va a quedar 1 menos 2 rho. Y hago mi operación del paréntesis. Luego lo doy por omitido, muchachos, y hacemos cada barbaridad. Menos por menos, más. Ahora sí. 1 positivo y 1 negativo. 0. 2 rho menos 2 rho más rho. Es Menos menos rho. Menos rho. Entre rho y menos rho entre rho. Menos 1 sería. Menos rho, ¿no? Menos rho. Sería 1, ¿no? Eso. Menos 1. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. ¿Cómo me va a quedar esto, muchachos? Si yo escribo esto, me queda mi exponente y cualquier número elevado a la menos 1, ¿dónde va? Abajo. En el denominador. No, En ajá. el denominador. Entre px rho menos 1 más py rho menos 1 a la, ahí quedó. Revisen su demanda marshalliana, muchachos. ¿Cómo nos queda? Revisen los resultados de su demanda marshalliana de una tipo CES. Espera, pero estoy buscando en Dice, mis estoy viendo, apuntes. estoy viendo. Sí, es que es igual. ¡Magia! ¿Ya vieron, muchachos? Esto es importante más allá de que se da, sino que esto, a partir de estas identidades, muchachos, lo que nosotros vamos a poder identificar es el efecto ingreso y el efecto sustitución. Y esto forma parte de la ecuación de Slotsky. ¿Qué nos permite medir la ecuación de Slotsky, muchachos? Así que, valga la redundancia, medir el cambio, muchachos, cuando se da un cambio en nuestro ingreso. Nosotros sabemos que cuando aumenta el ingreso, nosotros tenemos cambios en la demanda, sí, pero ¿qué efecto van a tener esos cambios en la demanda y cómo nosotros nos vamos a comportar considerando nuestros niveles de utilidad? Ajá. Aquí lo que vamos a ver, muchachos, es que en un primer momento, aunque aumente nuestro ingreso, nosotros nos vamos a querer seguir manteniendo en la misma curva de utilidad. Sin embargo, eso va a generar un efecto. ¿O qué pasa, muchachos, cuando cambia el precio? Si el precio de X es menor, ¿qué va a pasar con nuestro ingreso? ¿Va a ser mayor o menor? Véanlo así, baja el precio de la gasolina. Ajá. ¿Qué efecto va a tener la disminución del precio de la gasolina en nuestro ingreso? Un aumento. Va a tener un aumento, pero en un primer momento nosotros no vamos a modificar todo nuestro patrón, sino que esto se da conforme ahora sí se van moviendo nuestras curvas de indiferencia, conforme se vuelve a desplazar nuestra restricción presupuestaria, porque estamos haciendo un cambio en los precios que se acaba transformando en un cambio en el ingreso real. Eso es lo que nosotros estamos viendo con lo que vamos a ver con la ecuación de Slotsky. ¿Sí, muchachos? Sí, profesora. Vamos a hacer algo. No vamos a empezar a ver hoy la ecuación de Slotsky como tal, pero sí les quiero anotar la teoría. Terminen de copiar esto y ustedes me dicen para ponerles la teoría, ver la gráfica y la clase que viene vemos el ejercicio. ¿Les parece? Sí, porque es muy largo, ¿no? Y ahorita no lo veríamos todo. No lo veríamos todo y la verdad sí quiero que lo vean a detalle. Ok, sí, entonces creo que sí es mejor la otra clase. Sí, ahora sí que tal cual.
Listo, Miss. ¿Listo? ¿Me espero otro tantito, Carlos? Sí, por favor, profesora. Sí, No, claro que sí. ya, profesora, gracias. ¿Ya? Ok, muchachos, ¿qué vamos a tener con la ecuación de Zlotowski? En términos teóricos es lo siguiente. Se los voy a poner con el cuadro de texto porque mi letra está muy fea. Vamos a ponerlo. Vete. La mis poniéndoles de colores los apuntes. Ajá. Entonces, a partir de las entidades anteriores, ¿sí? El efecto ingreso y el efecto sustitución. Aquí que vamos a, ojo muchachos, fíjense bajo qué casos los vamos a aplicar. Cuando tenemos en el caso de bienes ordinarios, no estamos hablando ni de bienes sustitutos, ni de bienes complementarios, ni de bienes inferiores, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de bienes ordinarios, un descenso en el precio del bien provoca, dos puntos, vamos a tener el inciso A, el efecto sustitución. ¿Qué va a ser? ¿En qué va a consistir nuestro efecto sustitución? Se va a comprar una mayor cantidad Eso es lo que vamos a tener. ¿Qué significa, muchachos? Cuando está bajando el precio del bien, yo tengo mi curva de indiferencia. Ahorita voy a hacer la gráfica y me voy a querer mover sobre esa misma. Sin embargo, muchachos, lo que me decían hace un momento, al disminuir el precio de ese bien, se modifica. ¿Va a seguir siendo mi misma restricción presupuestaria, muchachos, o se va a modificar al bajar el precio del bien X? Se modifica. Se va a modificar. Y entonces, ¿voy a seguir sobre la misma curva de indiferencia o voy a alcanzar otra curva de indiferencia? Se alcanza otra. Exacto. Entonces, a partir de eso se tiene el efecto renta, en algunos libros lo van a encontrar, o efecto sustitución. Recuerden que el efecto renta, o efecto ingreso, muchachos. Acuérdense que la mayoría de los libros de economía son realizados, ahora sí que la mayor parte de las traducciones de los textos de economía lo hacen editoriales españolas o iberoamericanas, muchachos. Entonces, lo que ellos hacen es considerar renta lo que nosotros le llamamos ingreso. Y alquileres a lo que nosotros le llamamos renta. Entonces, para que lo tengan presente y cuando estén revisando, tengan en cuenta que cuando leemos renta no estamos hablando del alquiler, sino del ingreso, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a tener? El individuo compra una mayor coma, debido al descenso del precio, de manera que aumenta el poder adquisitivo permitiéndole alcanzar una curva de indiferencia
más alta. Eso es lo que nos va a permitir. ¿Sí, muchachos? Y ahorita vemos la gráfica. Ustedes me dicen cuando lo terminen de copiar. Lo voy a poner más en medio para que se alcance a ver. Un poquito más grande. Ahí está. ¿Sí, muchachos? Ustedes me dicen cuando ya. Sí, profesora, gracias. Listo, Nick. Listo, igual. Igual, entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Vamos a dibujar. Vamos a hacer dibujitos en el pizarrón. Entonces, empiezo. No quiero que sea azul porque si no me voy a quedar sin plumones antes de tiempo. Es aquí cuando extraño mi pizarrón, aunque me quedaran horrendas mis gráficas, tenía muchos plumones. Ok, muchachos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuestras canastas de consumo y lo que voy a tener primero es mi restricción presupuestaria original y mi curva de indiferencia. Mi curva de indiferencia la voy a dibujar con rojo. Ajá. Entonces aquí ya sabemos que yo tengo la cesta Y, aquí tengo la cesta X, muchachos, y voy a tener mi curva de indiferencia. Ahí hizo tangencia. Ahora sí que ahí está mi curva de indiferencia. Esta es mi restricción presupuestaria 1. Y me voy a poner así, nada más ahí hace tangencia a mi curva, ¿no? De manera que aquí está, perdón, me la pongo más velada. Esto va a ser mi primer Y asterisco y mi X asterisco, muchachos. Vamos a considerar que por alguna razón, el ejemplo que les ponía hace ratito, baja el precio de la gasolina. Ese cambio en el precio de la gasolina, muchachos, va a hacer que yo empiece a consumir más. Pero ¿qué hacemos en un primer momento? Yo no desplazo inmediatamente mi restricción presupuestaria, muchachos, sino que empiezo a comprar más de ese bien sobre la misma curva de indiferencia. O sea, yo me quiero mantener en este nivel de utilidad. Le voy a poner que yo quiero mantener un nivel de utilidad de 10, por ponerle un valor. Ajá. Entonces, lo que yo voy a tener, muchachos, es algo que se conoce como curva de utilidad pivotada, perdón, curva de utilidad pivotada, una restricción presupuestaria pivotada, que va a denotar lo siguiente: yo me quiero mantener en esta misma curva de indiferencia y lo que voy a tener, muchachos, es una nueva restricción, ahí más o menos. Déjenme moverlo un poquito más arriba para que haga tangencia. Ahí está. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? En este caso, yo me sigo manteniendo en la misma curva de indiferencia, pero esto debido al cambio en los precios. Esta línea delgada amarilla, muchachos, va a ser mi recta pivotada. ¿Estamos de acuerdo? Me va a dar ahora, muchachos, una X, R y una Y, R. Ajá, porque estoy consumiendo más. ¿Qué va a pasar aquí, muchachos? Yo no me voy a mantener en esta recta pivotada, sino que va a haber un cambio en mi restricción. Ahora sí, ¿cómo creen que se vuelva? ¿Más horizontal o más vertical? Bajo el precio del bien X. ¿Cómo creen que se vuelva? El de Y sigue siendo el mismo. ¿Cómo creen que se mueva esta recta? Más horizontal. Más horizontal. Entonces lo que voy a tener, lo que les digo que me choca de este pizarrón, que no tengo muchos colores, voy a tener que ahora mi restricción presupuestaria va a ser más horizontal. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahí está. Y esta va a ser mi recta final.
Como se modificó, muchachos, ¿qué va a pasar con mi restricción? ¿Sigo sobre la misma curva de indiferencia o ya alcancé otra nueva curva de indiferencia? Se alcanza otra curva, ¿no? De indiferencia. Alcancé otra curva de indiferencia. ¿Qué vamos a tener en este caso, muchachos? Voy a tener otra curva de indiferencia. Ay, esta quedó muy bien. Acuérdense que yo tengo un mapa infinito. Traté de hacerla muy parecida a esta. Y esta a lo mejor me va a dar un nivel de utilidad de 20, nada más por ponerle valores. ¿Qué va a pasar en este caso, muchachos? Si yo me doy cuenta, al poner mis puntos de tangencia, estoy haciendo con una línea más delgadita de color rojo. ¿Qué va a pasar, muchachos? ¿Qué está pasando con mi X? Esta la voy a poner X doble asterisco. Y aquí Y doble asterisco. ¿Qué pasó, muchachos? El cambio que se generó en los precios me dio dos efectos. El primero, muchachos, este de aquí a aquí va a ser mi efecto sustitución. Yo me quiero quedar sobre la misma curva de indiferencia entre el cambio en las cantidades. Empiezo a comprar más. Eso es en un primer momento, pero el cambio en ese precio, en los precios nominales, genera un cambio en el ingreso real, haciendo que yo pueda encontrarme en otra curva de indiferencia, generando el efecto ingreso. ¿Qué tenemos, muchachos? Acuérdense que nosotros nos regimos sobre el principio de que más es mejor. Sí, ha disminuido el consumo del bien Y, pero ¿qué ha pasado con el consumo del bien X, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Lo puede repetir, por favor? ¿Qué pasó? Con el consumo del bien X, muchachos, ante el cambio en su precio, ante la disminución en el precio. ¿Qué pasó con el consumo del bien X? ¿Aumentó, disminuyó? ¿Qué pasó? Aumenta. Aumenta. Y esto, muchachos, esto es lo que se conoce como la ecuación de Slotsky. ¿Cómo la vamos a establecer? Aquí la voy a poner, muchachos. La ecuación de Slotsky nos va a decir la derivada, es decir, el cambio en la demanda del bien X en función del precio y del ingreso, porque eso es lo que estamos midiendo, muchachos, depende de la derivada del precio de ese bien X. Me va a generar dos cambios. ¿Cuáles van a ser? Lo vamos a calcular. De la demanda hicksiana, tú lo vas a derivar porque te quieres mantener en este mismo nivel de utilidad y vas a obtener, respecto al precio de X, este va a ser mi efecto sustitución. Fíjense lo que me está diciendo. La derivada de X hicksiana, es decir, de mi X compensada, muchachos, depende del precio de la función de utilidad constante. Yo me quiero mantener aquí. ¿Cuánto va a variar esa cantidad si yo considero esta utilidad constante? ¿Sí queda claro, muchachos? Menos. Sí. Mi X marshalliana, en función del precio, del ingreso, y que va a multiplicar, muchachos, a la derivada de mi X marshalliana, que depende del precio y del ingreso, con respecto al cambio en el ingreso. Es decir, cuánto va a variar ahora la cantidad que yo consumo cuando se modificó el ingreso. Y este término de aquí, muchachos, es mi efecto ingreso. Como tal, muchachos, todo esto es lo que nosotros conocemos como ecuación de Slotsky. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Y es lo único que hace la ecuación, bueno, no es lo único que hace, ¿no? Sino que la ecuación de Slotsky lo que hace es descomponer el efecto ingreso y el efecto
sustitución. ¿Estamos claros? Sí, Y bastante. Cópienla hasta allí o tómenle foto como quieran, porque yo sé que hacer esa gráfica es medio horrible. Sí, ahora nada más porque tengo las líneas aquí en la computadora la puedo hacer mejor. Ahora sí ya me quedó bonita, ¿verdad, Josué? Comparado a las cosas que hago así en el salón. sí. Sí le quedó bien a la profesora. Ah, es que no, usted no le tocó ver esta gráfica en el pizarrón, a Josué le tocó que yo andaba casi con un brazo poniéndolo de regla y yo pintando por acá con los plumones, bien, bien entretenido. Sí, es que de las más largas que he visto que ha hecho. Sí, no, espérese, ahora que veamos la caja de Edgeworth, va a estar bien bueno. Vale, vale. Bueno, yo ya terminé, profesora. Le tomé captura porque sí está Ya, mis. complicado. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a dejarla hasta aquí, muchachos. Ahora sí que hasta aquí estaría la teoría y la clase que viene ya hacemos el ejercicio para hacerlo con calma y no hacerlo a la carrera. ¿Les parece bien? Y no dejarlo incompleto. Sí, mis. Órale, pues. Aquí. Entonces, de todas maneras, ahorita yo les subo su video y les subo las pantallas. ¿Les parece? Ok, Sí, mis. profesora, Muchas perfecto. gracias. Órale. Cuídense mucho, chicos. Los veo el Cuídense, mis. próximo martes. Hasta Cuídense, Descansen. luego, profesora. descansen. Cuídate, Josué, nos Nos vemos. vemos, compañero. Sale, nos vemos. Cuídese, profesora. Adiós. Hasta luego. Bye.